En 2019, el avión más grande del mundo estaba a punto de desaparecer para siempre. No por un accidente, no por una falla técnica, sino porque nadie lo quería. Airbus había invertido más de 25.000 millones de euros en construirlo. Había prometido revolucionar la aviación. Había soñado con vender 1.200 unidades. Y solo vendió 251. Pero hay algo que casi nadie sabe. El A380 no murió. Y hay una sola razón para eso. Una aerolínea. Una apuesta. Una decisión que cambió la historia de la aviación para siempre. Esta es la historia de cómo Emirates salvó al avión más ambicioso jamás construido, y por qué eso dice todo sobre el futuro de los cielos. Para entender por qué Emirates tuvo que salvar al A380, primero necesitas entender por qué Airbus lo construyó. Corría el año 1988. Los aeropuertos del mundo estaban saturados. Londres, Nueva York, Tokio, las pistas no daban abasto. Los vuelos se acumulaban. Los pasajeros esperaban horas, y los directivos de Airbus miraban ese caos y veían una oportunidad enorme. Su conclusión fue simple pero audaz. Si los aeropuertos no pueden crecer más, los aviones tienen que hacerse más grandes. Un solo avión capaz de transportar 500, 600, incluso 800 pasajeros de una vez. Un gigante de 2 plantas completas. Un hotel volador que cruzara océanos. Así nació el A380, un proyecto que reunió a ingenieros de Francia, Alemania, España y Reino Unido durante más de una década. Las alas se fabricaban en Gales, el fuselaje en Hamburgo, el ensamblaje final en Toulouse, una operación logística sin precedentes en la historia de la aviación europea. El coste oficial fue de 9.500 millones de euros, pero los sobrecostes se acumularon año tras año. Al final, la factura real superó los 25.000 millones de euros. Para recuperar esa inversión, Airbus necesitaba vender al menos 1.200 unidades, y en los primeros años parecía posible. Pero había un problema enorme que Airbus no vio venir. El mundo estaba cambiando. Mientras Airbus construía su gigante, Boeing apostaba por algo completamente diferente. Aviones más pequeños, más eficientes, capaces de volar rutas directas entre ciudades sin necesidad de grandes hubs. Era el Boeing 787 Dreamliner, y resultó ser exactamente lo que las aerolíneas querían. Los pasajeros ya no querían hacer escala en Londres o Frankfurt para llegar a su destino. Querían vuelos directos, más frecuentes, más flexibles. Y el 787 se los daba. Airbus no lo vio venir, y para cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. El primer vuelo comercial del A380 fue en octubre de 2007. Singapore Airlines lo operó entre Singapur y Sydney. Los primeros pasajeros pagaron hasta $100.000 por un asiento en una subasta benéfica, solo para ser los primeros en volar en él. El mundo aplaudió. Los pasajeros quedaron asombrados. National Geographic dedicó un episodio entero de su serie Megastructures al A380. Era el avión del futuro. Pero detrás del escenario, las aerolíneas empezaban a hacer cuentas, y los números no salían. Para llenar un A380, hacía falta una ruta con altísima demanda. Una ruta donde cientos de personas quisieran volar al mismo destino al mismo tiempo, todos los días, en ambas direcciones. Esas rutas existían, pero eran pocas. Mucho menos de lo que Airbus había calculado. Y las aerolíneas se dieron cuenta de algo brutal. Era más rentable operar 3 vuelos diarios con un avión mediano que uno solo con el A380, porque un A380 con la mitad de sus asientos vacíos es un desastre financiero. Los costes de combustible, mantenimiento y tripulación no cambian si llevas 300 pasajeros o 600, pero los ingresos sí, y la diferencia puede hundir la rentabilidad de una ruta entera. Y así, una por una, las grandes aerolíneas empezaron a alejarse. Air France retiró su flota entera aprovechando la pandemia como excusa para hacer lo que ya quería hacer desde hacía tiempo. Lufthansa aparcó sus aviones en el desierto de California, donde el clima seco conserva mejor los materiales. Una imagen que se hizo famosa. Docenas de A380 en fila, cubiertos de polvo, esperando un futuro que nunca llegó. ¿Cuántas canceló pedidos? Virgin Atlantic canceló su pedido completo antes de recibir un solo avión. Para 2015, los pedidos se habían agotado casi por completo. El programa A380 se convertía en el mayor fracaso comercial de la historia de Airbus. Y entonces llegó el momento más oscuro de todos. 15 de enero de 2018. John Leahy, director comercial de Airbus durante décadas, el hombre que había vendido más aviones que nadie en la historia de la industria, pronunció una frase que heló la sangre de toda la industria. Si Emirates no encarga al menos 30 A380 más, no podremos mantener vivo el programa. No era una advertencia. Era un ultimátum público. Airbus estaba admitiendo ante el mundo entero que el destino del avión más grande jamás construido dependía de una sola decisión, de una sola aerolínea. Nunca antes había ocurrido algo así en la historia de la aviación. Y la respuesta de Emirates llegó en febrero de 2019.
La aerolínea reducía su pedido de 36 A380 a tan solo 14. El resto lo sustituiría por aviones más pequeños y eficientes. Airbus no tuvo elección. Ese mismo día anunció el fin de la producción del A380. Las palabras del presidente de Airbus fueron claras. Lo que estamos viendo aquí es el final de los grandes aviones de 4 motores. El avión más grande del mundo iba a morir. Pero aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. Porque Emirates no abandonó el A380, todo lo contrario. Para entender lo que hizo Emirates, hay que entender quiénes son y de dónde vienen. Emirates no es una aerolínea normal. No creció gracias a décadas de historia como Lufthansa o British Airways. Nació de la nada, en el desierto, en 1985. El gobierno de Dubái le dio 2 aviones prestados y $10 millones de capital inicial. Con eso tenía que competir contra las aerolíneas más poderosas del mundo. Lo que tenían a su favor era su ubicación. Dubái está en el centro exacto del mundo, a menos de 8 horas de vuelo de Europa, Asia, África y Oceanía. Dentro de ese círculo viven más de 4.000 millones de personas. Ese fue el modelo de negocio de Emirates. Convertir Dubái en el hub de conexión del mundo. Llevar a un pasajero de Londres a Sydney pasando por Dubái, de Madrid a Bangkok, de Sao Paulo a Mumbai. Y para ese modelo, el A380 era la herramienta perfecta. ¿Por qué llenar 4 vuelos pequeños entre Londres y Dubái cuando podías llenar uno solo con 500 pasajeros? Mientras otras aerolíneas veían el A380 como un problema, Emirates lo veía como su arma secreta. Así que cuando el resto del mundo lo abandonó, Emirates hizo lo opuesto. Lo convirtió en el símbolo de su aerolínea. Suites privadas con puertas que se cierran, camas de verdad, pijamas de seda, una barra en plena cabina donde los pasajeros podían tomarse una copa mientras cruzaban océanos. Y lo más increíble de todo, duchas a bordo a 11.000 metros de altura, duchas de verdad, con agua caliente, viajando a 900 kilómetros por hora. Cada pasajero de primera clase tiene derecho a 5 minutos de ducha. Es uno de los detalles de ingeniería más increíbles que existen en la aviación comercial, y no existe en ningún otro avión comercial del mundo. Emirates no solo operaba el A380, lo amaba, y lo transformó en una experiencia que ningún otro avión podía ofrecer. Pero el verdadero rescate fue más silencioso y mucho más costoso. Cuando Airbus anunció el fin de la producción, Emirates tomó una decisión que dejó a toda la industria sin palabras. Invirtió más de $2.000 millones para renovar completamente las cabinas de toda su flota de A380. Nuevos asientos en todas las clases, nuevas pantallas con el sistema de entretenimiento más avanzado del mundo, una nueva clase económica premium, a medio camino entre economy y business, que se convirtió en uno de los productos más populares de la aerolínea. Mientras el mundo decía adiós al A380, Emirates lo estaba reinventando desde cero, y los números respondieron. Sus vuelos en A380 se llenaban consistentemente por encima del 80% de ocupación, en algunas rutas por encima del 90%. Los números que habían hundido a otras aerolíneas, Emirates los convertía en beneficios. Hoy, de los aproximadamente 230 A380 que siguen volando en el mundo, más de 120 pertenecen a Emirates, más del 50% de toda la flota mundial activa. El segundo operador más grande, Singapore Airlines, tiene 12, British Airways tiene 12, Qantas tiene 10, Emirates tiene más de 120. Sin Emirates, el A380 habría desaparecido en 2019. Sin Emirates, no habría 230 aviones surcando los cielos hoy. Sin Emirates, uno de los mayores logros de la ingeniería humana estaría en un museo, o peor, desguazado en el desierto de Mojave. Una sola aerolínea, una sola apuesta, y un avión que sigue volando contra todo pronóstico. El A380 nunca fue un fracaso de ingeniería, fue un fracaso de visión. Airbus apostó por un mundo que no llegó, un mundo donde los grandes aeropuertos hub seguirían dominando, donde las aerolíneas querrían concentrar a sus pasajeros en vuelos masivos. Pero Emirates apostó por un mundo que construyó con sus propias manos. Un mundo donde Dubái era el centro de todo, y en ese mundo, el A380 no era un problema, era la solución perfecta. La próxima vez que veas ese gigante blanco despegar, con su doble planta, sus 4 motores rugiendo y su silueta inconfundible recortada contra el cielo, sabrás que está volando porque una aerolínea del desierto creyó en él cuando nadie más lo hacía. ¿Crees que el A380 debería haber continuado en producción? ¿O el futuro pertenece a los aviones más pequeños y eficientes? Déjamelo en los comentarios. Me encanta leer vuestra opinión. Y si este vídeo te ha sorprendido, el siguiente te va a dejar sin palabras, porque hay otro avión cuya historia es incluso más dramática que la del A380. Ya sabes lo que tienes que hacer.